aceptado. Aquí me siento muy bien. Ágape, donde soy transformado. Ágape, donde soy valorado. ¿Soy lo más valioso para ti? Ágape, es mi fiesta con Dios. ¡Fiesta! Chris, la semana pasada hablamos de cómo tener el espíritu de ser hijos, ¿no? Cómo recibirlo en lugar del espíritu de ser siervo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante recibir eso, no? Y esta semana estábamos platicando un poco y hablando de la adopción, ¿no? ¿Qué tan importante es tener el espíritu de la adopción? Sí, porque se trata de tu existencia. Se trata de lo que tú eres. A eso está dedicado Dios, y esta semana vamos a compartir cosas muy importantes que van a revolucionar tu vida. Gracias por acompañarnos. Vamos a disfrutar este tiempo. Gracias. Conócete a ti mismo. ¿Espíritu de esclavitud o espíritu de adopción? ¿Sabías que heredaste espíritu de esclavitud? Sí, Dios nos dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La terrible decisión que nuestros primeros padres tomaron, de desechar a Dios para conocer y vivir en maldad, tuvo consecuencias que perduran hasta el día de hoy en todos y cada uno de los seres humanos. Ellos decidieron conocer el mal y resultaron esclavos de maldad, totalmente incapaces de librarse por sus esfuerzos de la corrupción que se apoderó de su espíritu. En esa condición de esclavos se reprodujeron, heredando a sus generaciones la misma esclavitud que les oprimió el resto de sus días en la tierra. La historia humana confirma irrefutablemente la realidad de lo que Dios nos dice. No hay ningún periodo en la historia de la humanidad que no esté marcada por la maldad que opera en el corazón de toda persona. Es a esto que Jesús vino a la tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo logró. Así que ahora Dios te dice, sabe que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Este rescate es operado en tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios remueve el espíritu de esclavitud y te da un nuevo espíritu, el espíritu de adopción, para que nunca más vuelvas a ser esclavo de nada ni de nadie. Lo único que detiene el que seas rescatado es tu decisión. Solo tú puedes decirle sí a Dios. Solo tú puedes elegir recibir la salvación que Él ya compró para ti. Si eliges recibirle, Dios te dice, sabe que no has recibido el espíritu de esclavitud para continuar viviendo en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, y por él ahora puedes llamarme Abba, mi papá. Recibir el espíritu de adopción hará que sea imposible que el temor opere en tu vida. Serás libre de todo temor y podrás disfrutar ser hecho hijo de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Ser esclavo por herencia o ser hijo por amor? Recibe la adopción de Dios ahora. Cristóbal, es tan diferente, ¿no? Ver las cosas como las estamos viendo ahora, ¿no? Cómo hemos vivido en una
en un miedo, en una esclavitud de tener temor, de conocer a Dios y saber que es un Dios, pero tenerle miedo. O sea, no saber realmente que temer a Dios no es, wow, es un Dios grande que nos va a aplastar o tengo un pensamiento mal y me va a castigar. Él no es eso, pero sin embargo siempre hemos pensado de esa manera. Pues es por lo que empezamos a comprender la semana pasada, cuando tengo este espíritu de siervo y esta semana estamos viendo que el espíritu de siervo te hace vivir en esclavitud. Y un temor, ¿no? Y la esclavitud produce temor porque es un estado incierto. Tú no sabes lo que va a ser tu amo y todo se basa en cumplir y en merecer y en castigo y en empujones y jalones y luego estás lleno de todas estas capacidades para hacer las cosas mal y para hacer malas cosas. Y siempre estás esforzando por hacer el bien. Cuando ya piensas que eso es lo que debes de hacer, estás esforzándote y realmente cayendo más pero muchas veces. Fracasando, cuando venimos a un estado de verdadera honestidad, pues te das cuenta que fracasas y como hemos dicho tantas veces, hago una cosa mala y aunque haga 1,000,000 de cosas buenas, esas cosas buenas no borran la mala que hice. Y por eso Dios dio la solución del perdón, ¿no? Que nos hace libres completamente de tener deudas pendientes en el corazón. Pero tenemos que entender el terrible problema del espíritu de siervo y la esclavitud a la que te somete. Y en esta parte de la palabra que Dios nos ha hablado, que dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vamos a pararnos hasta allí y hablar un poquito de esta existencia en temor. El esclavo teme porque nada es suyo, porque no hay seguridad, porque está a la merced de todo lo demás y todos los demás excepto él mismo. Esta identidad de polvo, de este espíritu de siervo, con el que nacimos todos, pues es una existencia en temor y todos hemos conocido el temor. Y en una existencia de no saber qué hacer, como que tienes que tener, que te manden, que te digan, sí. Porque no eres una persona que puede hacer decisiones, porque ese es un siervo, ¿no? O sea, entender que eso es lo que lo guía, ¿no? Sí, y luego hay las personas que dicen, no, ¿sabes qué? A mí nadie me manda, yo hago las cosas a mi manera, pero de todas maneras adentro tienes temor. Puedes leer biografías, ¿no? de personas que han sido enormes líderes en diferentes políticos, militares, empresariales, etc. Y que cuando lees su vida aquí, íntima, temor. Recientemente escuchaba de una persona que ha alcanzado mucha fama y sus palabras fueron, pero cuando estoy solo, no quiero enfrentarme a mi soledad, a mi temor, a mis temores, ¿no? Y muchos no quieren estar solos. Claro. Quieren siempre tener a gente alrededor porque les da ese temor que llegan a estar solos, como que les toma control, ¿no? Es un miedo de estar solos, temores. Sí. Entonces el espíritu de siervo te esclaviza a una existencia en temor. Sí. Te hace capaz de vivir en temor. Bueno, vamos a empezar a entender la solución de Dios, porque eso es nuestro enfoque, no es tanto hablar del problema, sino de enfocar el problema para recibir soluciones. Y por eso este tiempo se llama ágape, ¿no? Porque es tiempo de ser amado, es tiempo de ser
ayudado, es tiempo de ser recibido, es tiempo de ser sanado, transformado por lo que Dios ya nos ha dado a todos. Y hoy queremos hablar de lo que ocurre cuando recibes el espíritu de adopción. La semana pasada hablamos de recibir el espíritu de hijo, pues ese es el espíritu de adopción. Cuando recibes el espíritu de adopción, ya no eres esclavo. Un hijo no es esclavo. Un hijo no es esclavo. Lo estoy repitiendo a propósito. Un hijo no es esclavo. No puede conocerse como esclavo de su padre. No puede conocerse así. Ahora tú puedes decir, pero es que yo sí conozco a alguien que lo tratan como esclavo, ¿no? Sus propios padres. Pero no estamos hablando de padres humanos. Si padres esclavos crían hijos esclavos. Estamos hablando de Dios. Y Él no es esclavo de nadie. Y cuando Él pone el espíritu de hijo de Dios en ti, entonces Él no cría ni crea hijos esclavos, sino que va a formar en cada uno de nosotros hijos en su semejanza. Y por eso es que nos ha dado a Jesús, para que en Jesús podamos ver de qué se trata lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El espíritu de adopción me saca de esclavitud. ¿A qué fui esclavo? Temor, maldad, inseguridad, soledad, este valor de polvo con el que me anduve peleando todo el tiempo, tratando de llegar a ser alguien. Y ahora, al recibir el espíritu de adopción y permitirle a Dios ponerlo a trabajar aquí adentro, porque no se trata de un concepto, sino de una vivencia en mi espíritu, entonces ya no soy esclavo. De hecho, esta porción donde está contenida, donde está escrita esta verdad, continúa diciendo, has recibido el espíritu de adopción y por él ahora puedes llamar a Dios Abba, que quiere decir mi papá. Y luego dice, y si soy hijo, si eres hijo ahora, también eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Sí, fíjate. El ser hecho hijo me saca completamente de un estado de inseguridad para traerme a un estado de absoluta seguridad. De un estado de miseria, porque el esclavo es dueño de ¿qué? Pues de sus tiliches, ¿no? Y eso si su patrón se los quiere dejar, si no, se los quita también. Pero ahora vengo a ser heredero de Dios. ¿Qué te parece eso? Entonces, qué diferencia, ¿no? El tener esa seguridad de ser adoptado, de ser heredero, de ser con Él, ¿no? Sí. De poder decirle papá. De poder tener una relación con Dios de hijo a papá. Y la única manera en que yo le entiendo es, he sido invitado, he sido traído a disfrutar de la misma relación que Jesús y el Padre tienen. ¿Te das cuenta? Sin ninguna diferencia. La diferencia es la que nosotros ponemos, ¿no? Claro, con mi mente de esclavo y mi espíritu de esclavo, pues no podía concebir eso. Era como, olvídate, eso es imposible. Pero cuando recibes el espíritu de hijo, entonces empieza a cambiar la manera en que te ves. Y no te vuelves presuncioso y jactancioso y nada de eso. Sabes que esto no lo mereces, que esto es un regalo, que esto es por amor divino, que lo tienes.
pero tu manera de verte ha cambiado. Entonces, ahora empiezas como un bebito a conocerte como hijo de Dios. ¿Te acuerdas que fuimos al evento de ballet de nuestra nietecita? Y estaba cargando yo a Dominico, a nuestro nieto chiquito. Y estaba observando cómo él empieza a conocerme, ¿no? Empieza a reconocer cuando le llamo su nombre y te das cuenta porque le hablas y empieza a voltearse, ¿no? Empieza a verte y a responder a su nombre, pero también a identificar. Entonces conmigo pues pasa muy poco tiempo comparado a su papá. Cuando terminó la función y ya llegó su papá donde estábamos y oyó la voz de su papá. Entonces se iluminó y fue a buscar, ¿no? Pidió los brazos de su papá. Y esto es lo que empieza a ocurrir en nuestro espíritu. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bonito! El espíritu de adopción no es que Dios haya firmado un papelito y haya dicho, este nació hijo de Adán y ahora va a ser mi hijo. Y bueno, pues viene todo traumado y todo dañado y todo temeroso y todo chueco, pero ni modo, aquí lo voy a tener, ¿no? Hay que se vaya enderezando. No, eso no es como Dios hace las cosas. Él empieza aquí adentro, donde está la esencia de nuestro ser, el espíritu. Pone su espíritu ahí. Y viene a vivir, me da el espíritu de hijo y él viene a vivir conmigo. Y entonces dice esta escritura, dice, el espíritu mismo, hablando del espíritu de Dios, le da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo. Y empiezo a reconocerlo como papá. Y cada vez que lo oyes, entonces ya es como dar la vuelta y verlo, ¿no? Sí. Y lo que encuentro, y esta es mi experiencia que puedo compartir con todos, lo que encuentro no es a un papá regañón, no es un papá exigente, no es un papá frustrado porque yo no me porto como él quiere y no soy lo que él desearía que yo fuera y que me tiene que estar empujando a que yo haga y diga y me porte y aprenda y llegue a ser alguien. Es amor y paciencia. Sí, porque todo funciona diferente cuando Dios es tu papá. Él no está dependiendo de tu capacidad para que llegues a ser. Él está confiado en su capacidad para hacerte ser. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Es al revés. Es su capacidad trabajando desde adentro, porque mi papá humano podía hablarme, podía enseñarme cosas exteriormente, pero nunca pudo meterse aquí adentro a cambiar lo que yo era aquí adentro. Y qué diferente, ¿no? Sí. El tenerlo adentro y funcionar o vivir o nada más decidir con él adentro, ¿no? Decidir las cosas tan fácil, ¿no? Exactamente. Que parece que no, pero qué diferente Sí, vivir así, y ¿no? la parte más hermosa para mí es ya nunca estar solo. ¿Verdad? Sí, ya no poder tener ese sentimiento de soledad, de vacío, porque ahora mi espíritu está habitado por Dios. Y puedo ahora disfrutar su presencia conmigo todo el tiempo, no de el rey con su súbdito, ¿no? No del patrón con su esclavo, o del amo con su esclavo, del patrón con su empleado, su siervo,
sino de mi papá con su hijo. Y luego vas en el coche y estás disfrutando un compañerismo o puedes platicar con él como yo estoy platicando contigo. Así es. Yo jamás había pensado o entendido algo así y ahora puedo hacer eso y hay veces sé que voy en el coche y que piensan que estoy loca, pero como que estoy platicando algo que como platicar contigo y nunca pensé que se podía hacer eso y realmente es una libertad. Exacto. ¿No? Y es lo que Jesús decía y que lo hemos mencionado. Vino a darnos vida. Vino a darnos la vida de Dios. Pero no puedes tener la vida de Dios si no eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Sí? Porque la vida de Dios no es el que pueda respirar y caminar y tener conciencia como ser humano. La vida de Dios es la naturaleza divina trabajando adentro de mí y la presencia de Dios en mi espíritu siendo la fuente de la que yo existo. ¿Sí? Entonces, hoy hemos compartido muy brevemente la importancia de recibir la adopción de Dios, de recibir el espíritu de adopción, como Él le llama, el espíritu de su Hijo, para ser su hijo, para ser su hija en el caso de todas las mujeres, y de saberte hijo o hija de Dios, y de poder conocerte en el amor de un Padre divino, eterno, que se ha comprometido a hacer de ti una persona igualita a Jesús. Quiero terminar este tiempo pensando en un evento que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús ya tenía en la edad terrenal, 30 años de edad, y iba a empezar a darle a todos a conocer cómo es Dios, sirviéndoles, ¿no? Porque a eso vino a servir. Y entonces hubo un día en que fue a ser bautizado por Juan el Bautista, salió del agua, y se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Y qué bonito, ¿no? Escuchar a Dios hablar así de su Hijo Jesús. Pero queremos cerrar diciéndote, eso es lo que Dios quiere decir de ti. Que si tú le recibes, tú eres su hijo o su hija, amados. Y Él se va a complacer contigo eternamente porque Él es poderoso para transformarte y quitar todo temor de tu vida y darte amor eterno. Qué hermoso no tener esa seguridad. Así es. Gracias por haber estado con nosotros este tiempo. Continuaremos divirtiéndonos en Ágape. Bendiciones.